Por favor, antes de empezar la historia, suscríbanse y denle a me gusta. Gracias. Soy Ana Romero, de 64 años. Llevo 5 años viviendo sola desde que perdí a mi esposo Carlos. Antes era diferente. En un tiempo fui una exitosa asesora de seguros y me iba bastante bien. Mis ingresos mensuales eran más que decentes y me encantaba conocer gente. Pero a Carlos no le gustaba que estuviera fuera. ¿Por qué una mujer tiene que trabajar tanto fuera de casa? Deberías cuidarme solo a mí en casa, solía decir. Finalmente dejé mi trabajo. Pensé que estaba bien, ya que el negocio de su fábrica iba bien. Así viví durante 20 años dedicada solo a las tareas del hogar. Pero hace 5 años perdí a Carlos en un repentino accidente por conducir ebrio. A partir de ese momento todo se desmoronó. Él ocultaba deudas. La fábrica quebró y tuvimos que vender la casa. Mis ahorros se agotaron, y como no quería pedirle nada a mi hijo, empecé a trabajar como empleada del hogar. Al principio era solo por dinero. Había gastado hasta el último céntimo cuidando a mi suegra con demencia. Los gastos del hospital, los de la residencia de ancianos. Lo único que me quedaba era una cuenta bancaria vacía. Tuve varias entrevistas. Todos eran fríos, y su tono de voz era despectivo desde el principio. Se busca persona para trabajar en casa de un presidente que vive solo. Fue el último anuncio que captó mi atención. Y así fue como llegué a la casa de don Ricardo Serrano. Era una casa grande donde vivía un hombre de 73 años. Para ser sincera, al principio me sentí incómoda. La idea de trabajar en casa de un hombre solo me hacía dudar, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Puedo hacer la limpieza, la colada y cocinar, dije en mi primera entrevista. Solo necesitaba un trabajo. Llevaba mucho tiempo viviendo solo y me sentía realmente agobiado, fueron las primeras palabras de don Ricardo Serrano. En su voz se percibía una profunda soledad. Desde el primer día todo fue diferente. No era como otros empleadores. Comemos juntos la comida. No me gusta comer solo. Antes habría marcado una línea. Pero al ver sus ojos solitarios no pude negarme. Empezar a compartir las comidas fue el inicio de todo. Un mes después todo comenzó a cambiar. Don Ricardo Serrano se transformó. Aparecía en la cocina cada vez que yo cocinaba. Al principio pensé que solo estaba mirando. Ana, ¿cómo hace para cocinar tan delicioso? Sus cumplidos me hacían sentir bien. Después de la muerte de mi esposo, ¿quién me iba a felicitar por mi comida? Es solo que le pongo mucho cariño, le dije sintiendo cómo se me sonrojaba el rostro. Pero fue extraño. Don Ricardo intentaba aprender a cocinar a mi lado. Solo sé preparar sopa de fideos instantánea. Mi esposa hacía todo. Sus palabras me conmovieron. Yo también sabía lo solitaria que era la vida de una persona que vive sola. Un día, mientras lavaba los platos, se me acercó en silencio por detrás. Ana. Sí, le respondí. Cuando me volví, sus ojos eran diferentes. Gracias, de verdad. ¿Por qué?, le pregunté. Esta casa parece haber vuelto a la vida. Gracias a usted, Ana. Sus palabras me llenaron de calidez el corazón. Algo había cambiado. El aire, la atmósfera, nuestra relación. Si hubiera sido la de antes, habría marcado la línea. La empleada del hogar es la empleada del hogar y el dueño es el dueño. Pero en ese momento era diferente. A mí también me gusta venir aquí, le dije. Con mi respuesta, don Ricardo sonrió alegremente. Su sonrisa era tan cálida que por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía de verdad. Cuando trabajaba como asesora de seguros conocí a muchos hombres. Pero esta sensación era nueva. Era un sentimiento puro, sin cálculos. Ana, ¿qué haría sin usted?, decía a menudo. Cada vez que lo decía me dolía el corazón. Yo sentía lo mismo. Compartíamos la cena y hablábamos de muchas cosas. Escuché historias de su juventud y de su difunta esposa. No sabía que la soledad dolía tanto, me dijo en voz baja don Ricardo. Yo también, le respondí. Nos habíamos convertido en personas que comprendían la soledad del otro. Ustedes también han tenido una experiencia así. Al conocer a alguien en la madurez se siente una calidez diferente, una comodidad que no se tenía en la juventud. Pero esa noche sucedió algo que nunca imaginé. Estaba trabajando más tarde de lo habitual cuando de repente comenzó a llover a cántaros. Había venido sin paraguas. ¿Cómo va a irse con esta lluvia? Quédese a dormir aquí hoy.
No pediré un taxi. No encontrará ningún taxi. Mire el tiempo. Era un verdadero diluvio. No tuve más remedio que quedarme. Quédese en la habitación de invitados. Le prepararé toallas y pijama, me dijo don Ricardo, preocupándose por todos los detalles. Me pregunté cuándo había recibido un trato así por última vez. Alrededor de las 11 de la noche no podía conciliar el sueño. No estaba acostumbrada a dormir en casa ajena, así que fui a la cocina a beber agua. Pero don Ricardo también estaba allí. De pie junto a la ventana observaba la lluvia caer. No puedo dormir, le dije. Sí, parece que usted tampoco, don Ricardo. A veces me pasa en noches como esta. Pienso demasiado. Mañana tengo un contrato importante. Fue una conversación en la oscuridad. Curiosamente me sentía tranquila. ¿En qué piensa?, le pregunté. En la soledad. Aunque mi negocio sea un éxito, cuando llego a casa no hay nadie. ¿Y usted, Ana? Yo también me siento así. En ese momento cayó un rayo. Por un instante el rostro de don Ricardo se iluminó, pero con una expresión triste. ¿Le da miedo?, me preguntó él. Un poco, le respondí. Entonces don Ricardo me tomó de la mano. Era una mano cálida. Está bien. Estoy aquí. Esas palabras me conmovieron hasta las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que escuché algo así? Desde que mi esposo falleció, don Ricardo. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por verme como una persona. En otras casas me trataban como un fantasma. Solo era una persona que trabajaba. Usted es una persona especial, Ana. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza. De verdad, llovió toda la noche. Nos sentamos en el salón y hablamos de muchas cosas. De nuestra juventud, de nuestros sueños, de nuestros arrepentimientos. Yo también tenía muchos sueños de joven, le dije. ¿Qué sueños? Triunfar como asesora de seguros. Pero lo dejé después de casarme. ¿No se arrepiente? En ese momento sí. Ahora no estoy segura. Don Ricardo me miró fijamente a los ojos. ¿Qué es lo más valioso para usted ahora? Este momento, le dije con sinceridad. Yo también, respondió. Hablamos toda la noche y sin darnos cuenta amaneció. Al mirar por la ventana, la lluvia había cesado. Ya es tan tarde. Tengo que irme a casa. ¿Tan tarde? ¿Por qué no se queda hasta la mañana? No está bien. Don Ricardo mostró una expresión de pesar. Entonces vaya con cuidado. Sí. Gracias por hoy. Pero era extraño. Me sentía triste al despedirme. De camino a casa pensé. Algo había cambiado. Mis sentimientos hacia don Ricardo. Desde ese día esperaba con más ganas el tiempo que pasaba con él. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, mi corazón latía con fuerza. Pero don Ricardo ya me estaba esperando con 2 tazas de café preparadas. ¿Durmió bien? Sí, ¿y usted? Para ser honesto, no dormí nada. Sus palabras me sorprendieron. A mí me había pasado lo mismo. ¿Por qué? No dejaba de pensar en las conversaciones que tuvimos anoche. Nos sentamos a tomar café, y el ambiente era un poco incómodo. Pero no era una incomodidad desagradable. Ana dijo después de un largo silencio. Sí. Se armó de valor para hablar. Puedo ser honesto. Sí. Me gusta Ana. Dios mío. Don Ricardo me estaba confesando sus sentimientos. Don Ricardo, al principio usted era solo una persona a la que le estaba agradecida. Pero en algún momento empecé a esperarle todo el día, su hora de llegada. Incluso si tenía un día difícil en la empresa, pensar en usted me ayudaba a superarlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Yo también. Sí, yo también siento lo mismo. Fue una confesión muy sincera. Pero no podemos hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Yo soy una empleada del hogar y usted dirige una gran empresa. Eso no importa. Toda mi vida me dediqué solo a los negocios y me perdí lo verdaderamente importante. Los ojos de don Ricardo se llenaron de lágrimas. Estuve 10 años solo después de la muerte de mi esposa. Sé lo que duele la soledad. A usted le pasa lo mismo, ¿verdad, Ana? Era cierto. Yo también había vivido sola durante 5 años. No podemos apoyarnos mutuamente. ¿Cómo podía rechazar esa mirada tan suplicante? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que me hagan daño de nuevo. De volver a quedarme sola si me aferro a alguien.
Recordaba el dolor que sentí cuando perdí a mi esposo. Yo también tengo miedo, pero lo que más miedo me da es envejecer solo. Don Ricardo me tomó la mano. Vayamos despacio. No la presionaré. Mi corazón se derritió con su cálido toque. De verdad despacio. Sí, todo lo que usted quiera, Ana. Ese día compartimos nuestros sentimientos más sinceros. Hablamos de nuestras heridas y de nuestros miedos. De joven no sabía lo que era el amor, le dije. Ahora lo sabe. Un poco. Creo que es entenderse y cuidarse mutuamente. Exacto. Yo también lo creo. Si hubiera sido la de antes, habría negado estos sentimientos. Amor a esta edad, habría dicho. Pero ahora era diferente. Don Ricardo. Sí. Deme tiempo. Tiempo para pensar. Por supuesto. No hay prisa. Así entramos en una nueva etapa. Amigos, parece que el amor no tiene edad. Solo se necesita una conexión de corazón. ¿Qué opinan ustedes? Una semana después surgió una crisis inesperada. Las verdaderas dificultades apenas comenzaban. Una semana después mi hijo Pedro vino de repente a casa. Mamá, ¿dónde trabajas ahora? Trabajo como empleada del hogar en casa del presidente. ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? Ha pasado los 70. Vive solo. La expresión de mi hijo no era buena. Deja ese trabajo. ¿Qué dirá la gente? Me sentí abrumada. No esperaba que mi hijo dijera algo así. Necesito el dinero para trabajar. Entonces te daré dinero. Por favor, no hagas ese tipo de trabajo. ¿Hasta cuándo me vas a mantener? Empezamos a discutir. Mi hijo pensaba en las apariencias y yo en la realidad. Ese día, cuando fui a casa de don Ricardo, me sentía agobiada. Hoy no tiene buena cara. Le pasa algo. Mi hijo me dice que deje el trabajo. ¿Por qué? Dice que es en casa de un hombre solo. Don Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Entonces lo va a dejar?, me preguntó con voz temblorosa. No lo sé. Tengo muchos pensamientos confusos. De hecho, yo también estaba preocupada. Cuanto más crecían mis sentimientos por don Ricardo, más cautelosa me volvía. Ana. Sí, quizás la estoy presionando. ¿Qué quiere decir? Por lo que le dije la última vez. No, no es eso. Pero era verdad. Cuanto más me acercaba a don Ricardo, más me pesaba la mirada de los demás. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar. ¿Es esto lo correcto? ¿Debo tener estos sentimientos a mi edad? Al día siguiente, don Ricardo me habló primero. Anoche pensó mucho, ¿verdad? Sí, yo también. ¿En qué pensó? Si fui demasiado impulsivo, siento haberla hecho sufrir. Sus palabras me dolieron el corazón. No es culpa suya, don Ricardo. Entonces, ¿cuál es el problema? Soy yo. No tengo valor. Fue una respuesta muy sincera. ¿Valor para qué? Valor para empezar de nuevo. Valor para ignorar las miradas de los demás y volver a amar aunque pueda fracasar. Don Ricardo me tomó la mano. Yo también siento lo mismo. Tengo miedo. ¿De verdad? Sí. Pero lo que más miedo me da es perderla a usted, Ana. En ese momento me puse a llorar. Yo también. Entonces tengamos valor juntos. ¿Cómo? Despacio, sin prisas. Los ojos de don Ricardo eran cálidos. Deme más tiempo. También tengo que convencer a mi hijo. Todo el tiempo que necesite, la esperaré. Ese día de camino a casa pensé. Por un lado tenía miedo, pero por otro me sentía ilusionada. Pero unos días después, surgió un problema aún mayor. Unos días después, cogí un resfriado. Tenía mucha fiebre, pero aún así, fui a trabajar. No quería perder el dinero. Si no iba un día, perdía el salario de ese día. Ana, ¿qué le pasa en la cara? Don Ricardo se asustó. Solo un resfriado. Estoy bien. ¿Qué va a estar bien? Tiene mucha fiebre. Mientras limpiaba, me sentí mareada y me tambaleé. Dios mío, dijo don Ricardo corriendo a sostenerme. ¿Por qué viene a trabajar si está enferma? Debería estar descansando en casa. Estoy bien. Solo tengo que terminar el trabajo. Ana, don Ricardo me gritó por primera vez. Su salud es lo primero. ¿Qué importa el dinero? Esas palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Pensé en cuándo fue la última vez que alguien se preocupó tanto por mi salud desde la muerte de mi esposo. Don Ricardo me llevó a la habitación principal y me acostó,
y luego me trajo él mismo una sopa de arroz. Cómala. La hice yo así que no estará muy rica. Al tomar una cucharada me puse a llorar. ¿Desde cuándo vivía sin este tipo de calidez? ¿Por qué llora? No es nada. Don Ricardo me tocó la frente para ver si tenía fiebre. Su toque era tan cálido que por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me cuidaba. Ana, yo también llevo mucho tiempo viviendo solo. Sé lo que duele la soledad. Don Ricardo, no se fuerce. Su salud es lo primero. Pero el trabajo, yo me encargaré de alguna manera. Hoy tenía una reunión importante, pero la cancelé. No debería haberlo hecho. Usted es más importante que el trabajo de la empresa, Ana. Ese día don Ricardo realmente lavó la ropa y fregó los platos él mismo. Lo hizo torpemente pero con mucho cariño. ¿Así se hace?, me preguntó al doblar la ropa. Un poco más al revés, le dije desde la cama. Era extraño. Aunque estaba enferma, mi corazón se sentía cálido. Ana. Sí, ahora lo entiendo. ¿Cuánto se esfuerza usted? ¿A qué se refiere? Usted hace todas estas cosas sola cada día. Esas palabras me hicieron llorar de nuevo. Es mi trabajo. Ya no estás sola, me dijo don Ricardo tomándome la mano. Estoy yo. Con esas palabras toda la soledad acumulada durante 5 años se desbordó en lágrimas. Por la noche don Ricardo me preparó personalmente la sopa de arroz. Está deliciosa. Sí, está muy rica. En realidad estaba un poco sosa, pero su cariño era suficiente. Ana, de ahora en adelante, si se siente mal, dígalo. Promete, sí. No lo soporte sola. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo con la mente tranquila. A la mañana siguiente me levanté y la fiebre había bajado mucho. Don Ricardo ya había preparado el desayuno. Está mucho mejor. Es gracias a usted, don Ricardo. Es mutuo. Desde ese día, algo cambió. Sentía que nuestra relación iba más allá de un simple afecto. Ahora nos apreciábamos de verdad. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien les cuidara así cuando están enfermos? Es realmente conmovedor. Pero una semana después, don Ricardo me llamó. Tenía una expresión seria. Ana, siéntese. Me preocupó que hubiera pasado algo malo. Tengo algo importante que decirle. Sí. Después de dudar un rato, empezó a hablar. Honestamente no puedo imaginar un día sin usted, Ana. Cada mañana solo espero la hora en que usted llega. Escuchar su voz se ha convertido en mi todo del día. Incluso en la empresa solo pienso en usted. Mi corazón se aceleró. A mí me pasa lo mismo. De verdad. Sí. Venir a esta casa es el momento más feliz de mi día. Don Ricardo respiró hondo. Entonces tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Ya no vivamos como empleada del hogar y empleador. Seamos una verdadera familia. Me quedé asombrada. Pensé que era una propuesta de matrimonio. Ana, ¿quieres vivir conmigo? Mi corazón latía con fuerza. Don Ricardo, si le parece demasiado, tómese su tiempo para pensarlo. Pero mis sentimientos son sinceros. Yo también en realidad sí. Quiero estar con usted, don Ricardo. ¿Pero por qué? Me pregunto si podré estar a la altura. Seré lo suficientemente buena para usted. Importa si está a la altura o no. No es suficiente con que nos gustemos mutuamente. Era cierto. ¿Qué dirá mi hijo? Convénzalo. Con tiempo. Al día siguiente todo empezó a cambiar. La forma en que don Ricardo me trataba y los sentimientos que yo tenía por la casa cambiaron por completo. Ana, ¿qué comemos hoy? Ahora me llamaba Ana. Lo que a usted le guste, Ricardo. Yo también, por sugerencia suya, lo llamaba Ricardo. El tiempo que pasábamos cocinando juntos, comiendo juntos y fregando los platos juntos. Esa era la verdadera felicidad. Ana. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por permitirme volver a amar a esta edad. Yo también le doy las gracias. Por darme una razón para volver a vivir. Esas conversaciones se convirtieron en nuestra rutina. Pasaron 3 meses. Nos habíamos convertido en una verdadera familia. Un día Ricardo me dijo, Ana, ¿quieres ser mi verdadera familia? Sí. Me refiero a casarnos. Era una propuesta formal. Ricardo, habrá gente que nos critique por la diferencia de edad, pero no importa. No es suficiente con que seamos felices. Se me saltaron las lágrimas. Sí, me encantaría. De verdad.
Quiero envejecer junto a usted, Ricardo. Y unos días después, como de costumbre a las 6 de la mañana, estaba cocinando una paella en la cocina cuando de repente sentí algo enorme moverse contra mi trasero. Mi corazón empezó a latir a 1000. Él me rodeó la cintura por detrás. Tum, tum, tum. Nunca antes me habían abrazado así, y era una sensación completamente diferente a la de mi difunto esposo. No me sueltes, le dije. Intenté zafarme, pero él me apretó más. Espera un momento, solo un poco más, así susurró. Esas palabras hicieron que todo mi cuerpo temblara. Había pasado aproximadamente un mes desde que empezamos a confirmar nuestros sentimientos de esta manera. Llegó el momento de informar a los demás sobre nuestra relación. Lo más difícil fue, por supuesto, contárselo a mi hijo. Al principio mi hijo se opuso, pero finalmente lo entendió. Al ver lo feliz que era, cambió de opinión. Si tú eres feliz, yo también soy feliz, mamá me dijo. La gente del pueblo también murmuró al principio, pero no me importó. Al ver que nos apreciábamos sinceramente, nos desearon lo mejor. Hasta ahora todo había sido una preparación. La verdadera felicidad apenas comenzaba. 3 meses después nos casamos. La boda fue modesta. Solo invitamos a familiares y amigos cercanos. No fue ostentosa, pero fue un momento cálido y sincero. Cuando Ricardo me tomó la mano y dijo, «Ahora somos una verdadera familia», se me saltaron las lágrimas. Así comenzó una nueva vida. Ahora llevamos 1 año casados. Cada mañana cuando me despierto, Ricardo me mira y sonríe. «Ana, ¿dormiste bien?» «Sí, ¿y usted, Ricardo?» No sabía lo valiosas que eran estas conversaciones cotidianas. Por la mañana Ricardo me prepara el café y yo le sirvo el desayuno. «Ana vive como una reina», murmura la gente del pueblo, pero no me importa. De verdad que vivo como una reina. Ricardo me agradece cada día. «Ana, gracias». ¿Por qué? Por permitirme volver a amar a esta edad y por darme la oportunidad de vivir una vida de verdad después de pasar mis días solo dedicado al trabajo. Ahora Ricardo trabaja menos y valora más el tiempo que pasamos juntos. Vamos de compras juntos, cocinamos juntos y vemos series juntos. Nunca pensé que esta rutina sería tan feliz. Parece que estábamos destinados. ¿Por qué? Para encontrarnos así justo en el momento adecuado. Sí, realmente se siente como el destino. Pensaba que vivir sola era normal, pero ahora no puedo creer que haya vivido sola durante tanto tiempo. ¿Qué habría sido de mí sin Ricardo? Yo también. Sin Ana habría envejecido solo y con soledad. A veces al recordar el pasado me parece increíble. ¿Quién habría imaginado que una relación que empezó como empleada del hogar terminaría así? Ana, ¿qué pensaste cuando me viste por primera vez? Para ser sincera, pensé que era un señor mayor que parecía muy solo, le dije. Jaja, es verdad. Yo también pensé que Ana había pasado por muchas dificultades cuando te vi por primera vez. En ese momento no sabíamos que llegaríamos a ser tan importantes el uno para el otro. El amor realmente transforma a las personas. De joven no sabía lo que era el amor. Ahora creo que lo entiendo, es cuidarse y protegerse mutuamente. Quiero decirles a todos los que viven solos, el amor puede empezar de nuevo en cualquier momento. Yo misma empecé una nueva relación a los 64 años. Ustedes también pueden hacerlo. La edad es solo un número. Lo importante es tener un corazón joven. No se rindan. En algún lugar hay alguien esperándolos. También me gustaría saber sus historias de amor. Si tienen experiencias similares o si sueñan con un nuevo encuentro, compártanlo en los comentarios. Nos daremos fuerza mutuamente. Y si conocen a alguien que vive solo, compartan este video. Podría ser un mensaje de esperanza para alguien. Un amor que comenzó tarde como el mío también puede ser hermoso. Tengan valor. A continuación les contaré la historia de cómo la protagonista dejó su exitosa carrera en seguros para convertirse en empleada del hogar. Parte 2. El dilema del seguro. Nos aferramos el uno al otro con una pasión explosiva y desenfrenada. Mi corazón parecía estallar. Yo lo quería más fuerte, más fuerte. Lo abracé con fuerza tirando de su cabello. «Mitzabello», gritó él. Esa noche fue realmente especial, un tiempo para nosotros dos después de mucho. No sabía que mi cuerpo podía reaccionar así. Al concentrarme en Carlos después de tanto tiempo me sentí increíble.
Me di cuenta de que al aferrarme tanto al trabajo, había descuidado lo verdaderamente importante. Comprendí de nuevo lo precioso que es pasar tiempo con la persona amada. Amigos, ustedes también al envejecer tienen momentos en los que se preguntan por qué hicieron ciertas cosas de jóvenes. Yo tengo muchos. Especialmente me arrepiento de haber dejado mi trabajo. Renuncié a mi carrera como asesora de seguros que me daba 5.000 euros al mes y viví dependiente durante 20 años. Después de perder a mi esposo caí en el fondo. Pero incluso ese camino sinuoso del fondo me llevó a algún lugar. Una nueva esperanza que encontré a los 64 años. La vida es realmente impredecible. Quiero compartir esta historia con ustedes. Por favor, antes de empezar la historia, suscríbanse y denle a me gusta. Gracias. Si me vieran ahora, solo verían a una empleada del hogar normal de 64 años. Pero si hubieran visto cómo era yo hace 20 años, se sorprenderían. Cuando era joven, era una persona completamente diferente. Ustedes también tienen alguna vez la experiencia de haber sido muy diferentes en el pasado. Pues bien, la historia de cómo terminó esa época brillante comienza ahora. Jefa de ventas Ana ha llegado. Buenos días, se oía a los empleados saludarme cuando entraba en la oficina de la compañía de seguros. En aquel entonces yo era asesora de seguros. Y una bastante exitosa. No saben lo digna que me sentía al entrar en la oficina a las 9 de la mañana diciendo: «Hola, Ana, eres la número 1 otra vez». Eso era lo que oía cada mes cuando se anunciaban los resultados. En aquel entonces mis ingresos mensuales superaban los 5.000 euros. Ahora que lo pienso, era realmente extraordinario. En ese momento yo estaba llena de confianza. Estaba segura de que lograría un éxito aún mayor. Pero entonces no sabía que mi vida cambiaría tanto. Era una diferencia abismal entre mi vida actual como empleada del hogar y aquella época. ¿Saben lo popular que era en aquel entonces? La mayoría de mis clientes eran hombres, y muchos venían a consultar sobre seguros, pero en realidad venían a verme a mí. «Ana, si tienes tiempo hoy, ¿te gustaría cenar conmigo?». Era una frase que oía varias veces al día, pero siempre me negaba amablemente. Lo siento, mi política es no tener encuentros personales fuera del horario laboral. Aún así, muchos no se daban por vencidos. Pero yo me concentraba solo en mi trabajo. Creía que ese era el secreto de mi éxito. En aquel entonces mi rutina era realmente ajetreada. Por las mañanas atendía a nuevos clientes, por las tardes gestionaba a los clientes existentes y por las noches estudiaba y me desarrollaba profesionalmente. Los fines de semana asistía a seminarios o a reuniones con clientes. La empresa también me reconocía. El premio al empleado ejemplar de este año es para la jefa de ventas Ana Romero. La satisfacción que sentía al recibir un premio en la ceremonia aún me emociona al recordarlo. Pero incluso a mí me sucedió algo inesperado, y fue algo muy dulce el amor. Ese día era un martes normal. Jefa de ventas Ana, un nuevo cliente ha solicitado una consulta, me informó una compañera. Pensé que era una tarea más de mi rutina. «¿Qué tipo de persona es?», le pregunté. Dijo que dirige una fábrica y su voz es muy agradable. Mientras esperaba en la sala de consultas, la puerta se abrió y él entró. Su primera impresión fue diferente. Era distinto de otros clientes masculinos. Era alto y tenía buena presencia, pero sobre todo sus ojos parecían sinceros. «Hola, soy Carlos Mendoza», fue el primer saludo de mi esposo. «Hola, soy Ana Romero, asesora de seguros». Le entregué mi tarjeta como de costumbre y él me sonrió al recibirla. «Ana, tu nombre es muy bonito». Esas palabras hicieron que se me sonrojara el rostro. Había conocido a muchísimos clientes, pero nunca antes mi corazón había latido así. «¿Qué tipo de seguro busca?», le pregunté intentando mantener la compostura. «La verdad es que vine a conocerte más que a buscar un seguro». Dios mío, que lo dijera tan directamente. Quise responderle, como siempre, que las citas personales con clientes no estaban permitidas, pero él se rió. «Vine por recomendación de un amigo, y es verdad, es usted tan hermosa como me dijeron». Quería saber más sobre seguros y también sobre qué tipo de persona es usted, Ana. Así la consulta comenzó de forma natural. Era extraño. A diferencia de otros clientes,
Él me hacía preguntas muy serias sobre los seguros. ¿Qué tipo de seguro sería bueno para mis empleados? ¿Y cómo debería estructurar los seguros para mi familia? Su preocupación por sus empleados y su familia me pareció muy atractiva. Hablamos durante casi 2 horas y no me aburrí en absoluto. Al contrario, quería seguir hablando con él. Hoy me ha ayudado mucho. Gracias, me dijo al finalizar la consulta, y luego me preguntó con cautela: ¿le importaría tomar un café conmigo si le viene bien? Algo personal, no de seguros. Normalmente me habría negado de inmediato, pero ese día fue diferente. Sí, me gustaría. No podía creer que hubiera respondido eso. Las conversaciones que tuvimos en la cafetería aún las recuerdo vívidamente. ¿Cuál es tu sueño, Ana? Lograr un éxito aún mayor. Mi objetivo es tener mi propia empresa algún día. Qué bien. Yo también quiero expandir mi fábrica. Una empresa donde los empleados puedan trabajar felices. Escuchar sus sueños me lo hizo aún más atractivo. A partir de ese día, empezamos a vernos con frecuencia. Al principio eran encuentros de trabajo, pero poco a poco los encuentros personales fueron aumentando. Ana, ¿tienes tiempo este fin de semana? ¿Por qué? Vamos al cine. Así nos hicimos novios. En ese momento no sabía que este amor cambiaría mi vida por completo. Después de aproximadamente un año de noviazgo, Carlos comenzó a cambiar. Al principio él apoyaba mi trabajo. Ana, te fue bien con el contrato de hoy. Dicen que fuiste la número 1 en ventas. ¡Qué impresionante! Me animaba así, pero en algún momento su tono cambió. No estás demasiado ocupada últimamente. Trabajas los fines de semana y tienes muchas cenas con clientes. ¿De verdad tienes que tener tantas? Al principio pensé que lo decía porque estaba preocupado. ¿Crees que es bueno que una mujer ande fuera hasta tarde por la noche? Cada vez que decía algo así, me sentía un poco rara. Pero como lo amaba, intenté comprenderlo. Después de prometernos en matrimonio, la cosa empeoró. Ana, cuando nos casemos, dejarás de trabajar, ¿verdad? De repente me dijo eso. ¿Por qué? No te gusta que trabaje. No es que no me guste, pero cuando nos casemos tendrás que ocuparte de la casa y tendremos hijos, no. Puedo hacerlo y trabajar al mismo tiempo. Hoy en día todos lo hacen. Otros son otros, nosotros somos nosotros. Este tipo de conversaciones aumentaban cada vez más. Carlos, sabes cuánto me gusta mi trabajo. Lo sé. Pero no es la familia más importante. Ambas son importantes. ¿Por qué tengo que elegir solo una? Las discusiones se hicieron más frecuentes, especialmente cuando trabajaba hasta tarde o tenía trabajo los fines de semana. Era peor. Después de casarnos, Ana, ¿qué tipo de vida matrimonial es esta? Somos recién casados y el trabajo es más importante que tu esposo. No es eso. Entonces, ¿qué es? Últimamente ves a más clientes que a mí. Parecía celoso. No sé cómo los clientes masculinos ven a Ana. Yo solo los veo por trabajo. No tengo ninguna otra intención. Tú no, pero los hombres sí. Cada vez que oía algo así me sentía abrumada. Un día tuvimos una discusión muy fuerte. Ana, voy a ser honesto. No me gusta que mi esposa se reúna con hombres hasta tarde por la noche para trabajar. Entonces, ¿qué hago? Este es mi trabajo. Cambia de trabajo. Qué fácil es decirlo. Sabes lo difícil que fue llegar hasta aquí. Pero ahora estamos casados, hay que pensar en la familia. Esa noche lloré mucho. Hablé con mis amigas y las opiniones estaban divididas. Ana, tu esposo tiene razón. Cuando te casas las cosas cambian un poco. ¿Qué dices? ¿En qué época vives? Que te diga que dejes de trabajar. Estaba muy indecisa. Carlos seguía presionándome. Mi negocio de fábrica va bien, así que Ana no necesita trabajar. Quédate en casa y relájate. No es cuestión de dinero. Me gusta trabajar. Si tanto te gusta trabajar, no deberías haberte casado conmigo. Esas palabras me hirieron mucho, pero aún así lo amaba. No quería rendirme. Pero entonces ocurrió un incidente decisivo. Ese incidente decisivo ocurrió el día que cerré un gran contrato. Conseguí un contrato de seguro de 1 millón de euros con un ejecutivo de una gran empresa. Fue el contrato más grande de mi carrera. Ana, qué barbaridad, me felicitaron mis compañeros de trabajo. Mi jefe también me felicitó mucho. Con este contrato, el primer puesto en ventas de este año está asegurado. Estaba tan contenta que llamé a Carlos de inmediato.
Cariño, conseguí un gran contrato, uno de 1.000.000 de euros. Ah, qué bien, dijo él. Su voz no sonaba muy contenta. Cenemos fuera hoy para celebrar, lo que te parece. Lo siento. Hoy tengo una emergencia en la fábrica. Hagámoslo mañana. Me decepcionó, pero intenté comprenderlo. Sin embargo, por la noche, cuando llegué a casa, Carlos me estaba esperando con una expresión seria. Ana, siéntate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Felicidades por el contrato de hoy. Gracias. Pero ahora déjalo. ¿Qué el trabajo? Déjalo ya. De repente no entendía de qué hablaba. ¿Por qué de repente? No es de repente. Ya te lo he dicho muchas veces. Pero hoy logré un éxito tan grande. Por eso mismo tienes que dejarlo. Si sigues teniendo éxito así, ¿cuándo vas a ocuparte de la casa? No lo entendía. Tener éxito era algo malo. No es que sea malo, Ana. No deberíamos tener hijos. Hijos. Hace un año que nos casamos y todavía no tenemos planes de tener hijos. Sigues posponiéndolo por el trabajo. ¿Hasta cuándo tú ya tienes una edad? Esa noche discutimos. Quiero que mi esposa esté en casa, que me espere y me consuele cuando esté cansado, pero ya lo hago. No, últimamente Ana solo piensa en el trabajo. Los clientes son más importantes que yo. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es más importante, tú o el trabajo? No pude responder a esa pregunta. Ana, sé honesta, es el trabajo más importante que yo. Dudé por un largo rato. Fue una elección muy difícil. Tú eres importante, le respondí. Entonces deja el trabajo. Por favor. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Es muy difícil. Mi esposa llega tarde todas las noches y trabaja los fines de semana. Esto es una vida de casados. Al verlo así, mi corazón se encogió. Pero de repente Carlos me abrazó con fuerza. Sentí su calor. Ana. Su voz suplicante hizo que mi corazón se derritiera. Nos miramos y nos fundimos en un beso profundo. No hacían falta palabras. Nos aferramos el uno al otro con una pasión explosiva y desenfrenada. Mi corazón parecía estallar. Yo lo quería más fuerte, más fuerte. Lo abracé con fuerza tirando de su cabello. Mi cabello, gritó él. Esa noche fue realmente especial, un tiempo para nosotros dos, después de mucho. No sabía que mi cuerpo podía reaccionar así. Al concentrarme en Carlos después de tanto tiempo, me sentí increíble. Me quedé dormida al amanecer en los brazos de Carlos. A la mañana siguiente, me levanté primero y preparé el desayuno. Ver la felicidad de Carlos me hizo pensar que mi decisión había sido la correcta. Al día siguiente presenté mi dimisión en la empresa. Ana, ¿de verdad vas a dejarlo?, me preguntó mi jefe sorprendido. Sí, surgieron asuntos personales. Qué pena, de verdad, qué pena. Una persona con tanto talento como tú. El último día de trabajo, mientras ordenaba mi escritorio, lloré mucho. Estaba renunciando a una carrera de más de 10 años de la noche a la mañana, pero pensé que era una elección por la persona que amaba. En ese momento pensé que no me arrepentiría. La vida después de dejar el trabajo fue extraña al principio. Todos los días me levantaba a las 7 de la mañana para ir al trabajo y de repente no tener nada que hacer me dejaba un vacío. Ana, ¿ahora estás más tranquila?, me preguntó, Carlos satisfecho. Sí, me gusta. Mentí. No estaba tranquila en absoluto. Los primeros meses me costó mucho adaptarme. Me levantaba por la mañana y no sabía qué hacer, así que me sentaba sin hacer nada. Ana, ¿qué haces?, me preguntó. Nada, solo estoy aquí. ¿Por qué no haces algo en casa? Así que empecé a hacer las tareas del hogar. Al principio era torpe. Había trabajado toda mi vida y de repente me encargaba de cocinar, limpiar y lavar la ropa. Ana, hoy la comida está un poco salada. Oh, lo siento. Todavía no me acostumbro. No te preocupes. Aprenderás poco a poco. Carlos me animaba, pero yo me sentía cada vez más pequeña. Yo, que antes ganaba 5.000 euros al mes, ahora me disculpaba por haber hecho la comida salada, pero intenté adaptarme. Compré libros de cocina y de hogar. Ana, tu habilidad para cocinar ha mejorado mucho últimamente. De verdad. Sí, está delicioso. Escuchar elogios me hacía sentir bien. Poco a poco empecé a sentirme útil.
El negocio de la fábrica de Carlos también empezó a ir cada vez mejor. Ana, esta vez conseguimos un gran contrato. ¡Qué bien, me alegro mucho! Creo que es porque Ana me apoya desde casa. Gracias. Al escuchar esas palabras sentí que mi elección había sido la correcta. Pasaron algunos años y sentí que me había convertido en una persona completamente diferente. Por las mañanas ayudaba a Carlos a prepararse para el trabajo. Durante el día hacía las tareas del hogar y por la noche preparaba una deliciosa cena y lo esperaba. Ana, eres una esposa maravillosa. Gracias. Esa rutina se volvió natural. Mis amigas me envidiaban. Ana, de verdad que eres afortunada. Tu esposo gana mucho y no tienes que trabajar. Sí, ¿cuándo podremos dejar de trabajar nosotras? Cada vez que escuchaba eso, sentía una mezcla de emociones. Era realmente feliz. O simplemente me estaba conformando. A veces cuando escuchaba noticias de mis antiguos compañeros me sentía extraña. Ana, el señor Juan ha sido ascendido. Ahora es jefe de departamento. Ah, qué bien. Si tú hubieras seguido, también serías jefa ahora. Esas palabras me agobiaban el corazón, pero ver la felicidad de Carlos me consolaba. Ana, la razón por la que puedo concentrarme tanto en el trabajo es porque tú me apoyas desde casa. Sí. Mientras que otros se estresan en casa y no pueden concentrarse en el trabajo, yo soy realmente feliz. Al escuchar eso me sentía orgullosa. Pasaron 10 años, 15 años, y sin darme cuenta me había convertido en ama de casa a tiempo completo. Olvidé mis conocimientos sobre seguros y no estaba al tanto de lo que pasaba en la sociedad. Antes estaba al tanto de las tendencias económicas, pero ahora todo eso me resultaba ajeno. Sin embargo, seguía siendo una vida satisfactoria. El negocio de Carlos seguía yendo bien, así que teníamos una buena situación económica y nuestra relación de pareja también era buena. Ana, vayamos de viaje al extranjero el año que viene. ¡Qué bien! Esas pequeñas felicidades eran parte de nuestra vida diaria. También estaba ocupada criando a mi hijo. Mamá, tengo hambre. Sí, enseguida te lo preparo. Disfrutaba mucho criando a mi hijo. Así pasaron 20 años. En aquel momento pensé que esta vida continuaría para siempre. Carlos estaba sano y el negocio iba bien. Ana, vivamos juntos así incluso cuando seamos viejos. Sí, hagámoslo. Nos habíamos hecho esa promesa, pero la vida es realmente impredecible. Nunca imaginé que esa vida pacífica se desmoronaría en un instante. Ese día era un viernes por la noche normal. Carlos me había llamado para decirme que llegaría tarde. Ana, hoy tengo que cenar con un cliente. Llegaré tarde, así que vete a la cama primero. De acuerdo. Ten cuidado. Era una conversación normal. Esa noche me dormí alrededor de las 11, pero me despertó el teléfono a las 3 de la madrugada. Diga, es la esposa de Carlos Mendoza. Era una voz desconocida. Sentí una sensación de inquietud. Sí, ¿quién es? Somos de la sala de emergencias del Hospital San Carlos. Su esposo ha tenido un accidente de tráfico. En ese momento mi mente se quedó en blanco. ¿Qué dice? No puede ser. Está en la sala de emergencias. Necesita venir rápido. Me vestí a toda prisa y corrí al hospital. Cuando llegué a la sala de emergencias ya era demasiado tarde. Es usted la esposa, lo siento mucho. No pude escuchar el resto de las palabras del médico. No, no puede ser. No puedo creerlo. Carlos, al parecer, había conducido ebrio, se estrelló contra la barandilla de una curva y cayó por un precipicio muriendo al instante. Durante el funeral estuve en shock. Pero las miradas de la gente eran penetrantes. Murió por conducir ebrio, murmuraban a mis espaldas. Fue un shock. No pensé que Carlos fuera así. Ana, no hagas caso a lo que dice la gente. No se dicen esas cosas de alguien que ha fallecido, me consolaron mis amigos, pero mi corazón dolía mucho. Ana, ánimo. Fue un error de Carlos, no te culpes tanto. Gracias, le respondí, pero en el fondo estaba resentida. ¿Por qué bebió? Y condujo. ¿Por qué me dejó sola? Eso era lo único que podía decir. Lo realmente impactante fue lo que descubrí después. Después del funeral intenté organizar los asuntos de la empresa de Carlos, pero el gerente me dijo: «Señora, lamento decirle esto, pero la empresa tiene algunas deudas». ¿Deudas? Sí. Desde el año pasado la gestión se ha vuelto difícil y se solicitaron algunos préstamos.
Cuando pregunté cuánto ascendían, casi me desmayo. Incluyendo los préstamos de segunda mano, son casi 1 millón de euros. 1 millón de euros. No tenía ni idea. Carlos nunca me había dicho que el negocio estaba pasando por dificultades. Parece que no quería preocuparla a usted y trató de resolverlo solo. La casa también estaba hipotecada. ¿Qué hago? Primero tiene que liquidar la empresa y vender la casa para pagar las deudas. Así de la noche a la mañana lo perdí todo. Incluso vendiendo la casa y todos mis seguros, era difícil pagar todas las deudas. «Mamá, ¿cómo vamos a vivir?», preguntó mi hijo preocupado. «Tranquilo. Mamá hará lo que sea». Pero no sabía por dónde empezar. Llevaba 20 años en casa y de repente tenía que ganar dinero. Intenté escribir mi currículum, pero no tenía nada que poner. Nivel educativo bachillerato. Experiencia laboral ninguna. Ama de casa. Eso era todo. Mi experiencia como asesora de seguros hace 20 años ya no tenía valor. El campo había cambiado por completo. «Ana, ánimo. Podrás hacer algo», me consolaron mis amigas, pero la realidad era dura. Tenía casi 60 años sin experiencia. «Lo sentimos. Hemos decidido contratar a otra persona», me decían una y otra vez en las entrevistas. Mientras tanto, mi suegra contrajo demencia. El poco dinero que me quedaba se fue en gastos de hospital y residencia de ancianos. Me sentí como en un callejón sin salida. Después de que mi suegra también falleciera, realmente no me quedó nada. En mi cuenta bancaria solo quedaban unos pocos cientos de euros y no tenía a dónde ir. Quería depender de mi hijo, pero él acababa de empezar a trabajar. «Mamá, yo te ayudaré». «No. ¿Cómo voy a ser una carga para ti? Tú también tienes que preocuparte por tu futuro». También tenía mi orgullo. Así que tuve que buscar mi propio camino. Pensé en qué trabajos podría hacer a los 60 años. Camarera en un restaurante, mi cuerpo no lo aguantaría. Cajera de supermercado, no sabía usar las máquinas. «Ana, ¿por qué no pruebas a ser empleada del hogar?», me sugirió mi amiga Carmen, empleada del hogar. Hoy en día, con el envejecimiento de la población, hay muchos ancianos que viven solos. Es para trabajar en sus casas. Al principio me resistí. Una asesora de seguros que ganaba 5.000 euros al mes, empleada del hogar, pero no tenía otra opción. ¿Cómo encuentro esos trabajos? Hay muchos anuncios en Internet. ¿Quieres que busquemos juntos? Así por primera vez empecé a buscar trabajo como empleada del hogar. Era un trabajo en el que podía ganar unos 1.000 euros al mes. Todavía recuerdo cómo me sentí en mi primera entrevista. «Hola, soy Ana Romero». Salí de casa con ropa modesta y el corazón encogido. «¿Qué tipo de tareas puede hacer?». «Principalmente puedo hacer la limpieza, la colada y cocinar». «¿Tiene experiencia?». «He estado haciéndolo en casa durante 20 años». Eso era todo lo que podía decir. Por suerte conseguí ese trabajo. El primer día, cuando empecé a trabajar, mis sentimientos eran muy complejos. Nunca pensé que haría este tipo de trabajo. Pero el trabajo era el trabajo. Di lo mejor de mí. La abuela de la casa me dijo: «Ana, eres muy meticulosa con tu trabajo». «Gracias. Otros suelen hacerlo de cualquier manera, pero tú eres diferente». Al escuchar eso, recuperé un poco de confianza. Unos meses después me recomendaron para trabajar en otra casa. Trabajaba en 2 o 3 casas al día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin descanso. Mi cuerpo estaba cansado, pero necesitaba el dinero. Así aguanté durante varios años. A veces me encontraba con antiguos compañeros. «Oh, Ana, ¿cuánto tiempo?». «Ah, sí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces últimamente?». «Solo estoy haciendo varias cosas». No podía dar muchos detalles. «¿Por qué no vuelves a nuestra empresa? Tienes experiencia». «No está bien». ¿Cómo iba a explicar un vacío de 20 años? Así, después de 5 años, llegué a la casa de don Ricardo Serrano. Se busca persona para trabajar en casa de un presidente que vive solo. Había solicitado ese puesto al ver el anuncio. Desde el primer encuentro con el presidente don Ricardo Serrano, de 70 años, hasta nuestro matrimonio. Si están interesados en esa historia, hagan clic en la tarjeta de arriba a la derecha o al final del video. Muchas gracias de antemano por verlo. En ese momento no sabía que este trabajo cambiaría mi vida por completo. De ser una asesora de seguros que ganaba 5.000 euros al mes,
a convertirme en una empleada del hogar que ganaba 50 euros al día, la vida es realmente impredecible. Pero ahora que lo pienso, todo ese proceso difícil fue mi destino para conocer a don Ricardo. De alguna manera creo que gracias a esos tiempos difíciles, la felicidad que tengo ahora se siente aún más valiosa. Si ustedes también están pasando por un momento difícil, no se rindan. Nunca se sabe cómo puede cambiar la vida. Simplemente con esperanza y una actitud positiva, si viven cada día con dedicación, seguramente les llegarán oportunidades y felicidad. Así que en lugar de vivir quejándose y amargados, intentemos vivir de forma positiva. Por último, les contaré sobre la vida matrimonial sin intimidad. Un problema que se siente como una tarea pendiente. Las relaciones matrimoniales. Cariño, he descubierto algo increíble en YouTube. Es el secreto para que vivamos más sanos, dijo mi esposo de repente tomándome la mano. Sus ojos, después de 42 años de matrimonio, brillaban con una pasión que nunca antes había visto. Por favor, antes de empezar la historia, suscríbanse y denle a me gusta. Gracias. Hola, soy Elena Martín, 65 años. Somos una pareja normal casada desde hace 42 años. Mi esposo Fernando tiene 68 y es un hombre saludable que desde su jubilación sale a hacer senderismo todas las mañanas. Hemos llevado una vida tranquila y monótona. Nuestros hijos ya son independientes y los nietos nos visitan de vez en cuando. Era una vida de jubilados sin nada especial, pero últimamente Fernando suspiraba mucho. Estamos envejeciendo bien, ¿qué hacen otras parejas? Su abatimiento era evidente. El 15 de julio por la mañana, como de costumbre, Fernando regresó del senderismo y se puso a ver YouTube. Era un canal de salud. De repente se levantó de un salto y vino corriendo hacia mí. Cariño, pasó algo terrible. ¿Qué te duele algo? No es algo bueno. Acabo de verlo en YouTube. La voz de Fernando temblaba. Parecía haber hecho un descubrimiento asombroso. Las parejas de 68 años o más que tienen relaciones sexuales con frecuencia pueden prevenir la demencia. Un médico lo explicó en persona. Me quedé atónita. En nuestros 42 años de matrimonio, Fernando nunca había hablado de esto tan directamente. ¿Por qué dices eso de repente? Cariño, ¿qué edad tenemos? Es el momento de cuidar nuestra salud. Fernando sacó la libreta donde solía tomar notas. Allí ya estaba escrito: relaciones de pareja, efecto de prevención de la demencia, activación cerebral, mejora de la circulación sanguínea, se recomienda 2 hasta 3 veces por semana. ¿Ves? Ya lo tengo todo anotado. Creo que lo hemos descuidado demasiado hasta ahora. Su expresión seria me hizo sentir que algo había cambiado. Mi esposo, que solía ser tan reservado, estaba siendo tan proactivo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? A partir de ahora, por nuestra salud, vamos a tomárnoslo en serio. En YouTube decían que al menos 2 veces por semana es eficaz. Fernando me tomó la mano. Era un tacto áspero pero cálido. Hemos vivido 42 años, y ahora, no es ahora. Ahora es el verdadero comienzo. Si queremos evitar la demencia y vivir sanos. En sus ojos se encendía una extraña pasión, como si hubiera vuelto a ser joven. Pero en ese momento no sabía qué cambios traería esa pasión a nuestra relación. A partir del día siguiente, Fernando empezó a cambiar sutilmente. En cuanto abría los ojos por la mañana, Fernando venía con su libreta. Quizás era por su costumbre de trabajar 30 años como investigador de control de calidad que no podía dejar de anotar todo. Cariño, ¿te acuerdas de lo que vimos ayer en YouTube? A partir de hoy empecemos en serio. ¿Qué significa en serio? Cuidar la salud, claro. Mira, lo organicé anoche. Fernando me mostró la libreta, donde había escrito método de salud para las relaciones de pareja, efecto de prevención de la demencia, frecuencia 2 veces por semana, horario recomendado por la mañana, realización regular. Cariño, anotaste todo. Claro, no hay efecto si no sabemos lo que es saludable y lo hacemos al azar. Fernando me tomó la mano, con más determinación que de costumbre. Creo que hemos vivido de forma demasiado descuidada hasta ahora. Vamos a hacerlo bien ahora. ¿Bien qué significa? En YouTube vi que hacerlo por la mañana es lo mejor para la secreción hormonal y que al menos 2 veces por semana ayuda a la salud cerebral.
En la voz de Fernando se percibía una seriedad, como si estuviera iniciando un proyecto importante. A partir de ese día todo fue realmente diferente. Fernando regresaba del senderismo antes de lo habitual y se acercaba a mí. Cariño, acabo de hacer ejercicio y mi cuerpo está caliente. Creo que este es el momento perfecto. ¿De repente qué? Ayer en YouTube dijeron que hacerlo después del ejercicio es bueno para la circulación sanguínea. Incluso durante el acto, Fernando me decía cosas a medias. Esto es bueno para nuestro cerebro. Se nota que el cuerpo se calienta. No era nada romántico. Se sentía más como un ejercicio de salud. Después Fernando miraba el calendario y marcaba un círculo. ¿Qué estás marcando? La marca de que lo hicimos hoy. Tengo que comprobar cuántas veces lo hago por semana. Unos días después, los intereses de Fernando empezaron a desviarse hacia una dirección extraña. Un día Fernando vino con su smartphone y me mostró algo. Cariño, vi en YouTube que si te pones esto el efecto es mucho mayor. La pantalla estaba llena de todo tipo de geles y cremas. ¿Para qué son estas cosas? Dijo que ayuda a mejorar la función masculina. Y que si la función disminuye con la edad, el efecto de prevención de la demencia también disminuye. Y de verdad lo pidió en una famosa tienda online. Cariño, está bien comprar estas cosas. No pasa nada, es una inversión en salud. Y mira esto, Fernando me mostró otra pantalla, pero esta vez eran suplementos. La arginina y la maca son buenas para la circulación sanguínea, dijo. En YouTube decían que son especialmente eficaces para hombres de 60 y 70 años. Hasta suplementos. Claro, para que el cuerpo esté bien, la salud cerebral también mejora, ¿no? En los ojos de Fernando se encendía una extraña pasión. Más que una obsesión por la salud, era como otro tipo de deseo. Cariño, creo que ya es demasiado. Demasiado. ¿Qué es demasiado si es por nuestra salud? Para que sea eficaz hay que gestionarlo bien. Sus palabras me dejaron sin habla. No sabía cuál era la verdadera intención detrás de la excusa de la salud. ¿Hasta dónde llegarían las exigencias de Fernando, mi esposo, obsesionado con la información de salud de YouTube? A continuación, Fernando, que se acercaba al tema de forma sistemática, como un ex investigador de control de calidad, y yo que me sentía cada vez más presionada. En la siguiente parte se desarrollará una situación aún más inesperada. Al día siguiente el paquete llegó de verdad. Cariño, llegó el paquete, dijo Fernando, abriendo la caja con la emoción de un niño. Lo que salió de dentro era realmente embarazoso. ¿Qué es esto? Es lo que vi en YouTube. Un gel para mejorar la función masculina. Dijeron que fue desarrollado en Alemania. Fernando leía las instrucciones con seriedad, con una expresión divertida y patética a la vez. Para que sea eficaz hay que saber usarlo correctamente. Cariño, no hace falta que te pongas esas cosas. No. En YouTube decían que el 90% de los hombres de 60 y 70 años sufren de disfunción. Nosotros no somos la excepción. Esa noche Fernando trajo el gel de verdad. Ahora sí vamos a hacerlo bien. El olor era extraño. Una mezcla de mentol fresco y olor a medicina. Cariño, ¿esto está bien? Claro que sí. En YouTube decían que hicieron ensayos clínicos. Tecnología alemana. Después de que Fernando se lo aplicara realmente fue diferente. Pero, qué raro, dijo Fernando frunciendo el ceño de repente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Caliente no frío no pica. Fernando corrió al baño y empezó a enjuagarse con agua. Cariño, esto es raro. Es demasiado irritante. Tras el fracaso del gel, Fernando se volcó en los suplementos. Al día siguiente llegó otro paquete, esta vez lleno de todo tipo de suplementos. Arginina, maca, ginseng rojo, extracto de ostra. Fernando me los explicaba uno por uno. Este es bueno para la vasodilatación, este para la secreción hormonal y este para aumentar la resistencia. Dijeron que es bueno para la resistencia. ¿Te vas a tomar todo eso? Claro. En YouTube decían que la ingesta combinada produce un efecto sinérgico. Fernando empezó a tomarse de 7 a 8 pastillas de suplementos nada más levantarse por la mañana. Cariño, no estás tomando demasiado. Demasiado, esto es lo básico. Los jóvenes toman incluso más que esto. Pero unos días después empezaron a ocurrir cosas extrañas. Fernando no podía dormir por las noches. Cariño, no puedo dormir. ¿Por qué? ¿Te duele algo?
No lo sé. El corazón me late a 1000 y el cuerpo me arde. A la mañana siguiente Fernando seguía raro. Estaba mucho más sensible y ansioso de lo normal. Cariño, creo que son los suplementos. Reduce la dosis. No puedo reducirla. Está haciendo efecto. En YouTube también decían que al principio pueden aparecer estos síntomas. Fernando volvió a sacar su libreta. Día 3. De la toma, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la temperatura corporal, aumento de la vitalidad. Necesidad de seguir tomando. En ese momento mi amiga Pilar, de 71 años, vino de visita. Ella también estaba teniendo muchos problemas con su esposo, 3 años menor que ella. Elena, ¿qué le pasa a tu esposo últimamente? Me dijo que en la montaña solo hablaba de cosas raras. Pilar, la verdad es que... Le conté todo lo que había pasado. El canal de salud de YouTube, el gel, los suplementos, todo. Pilar se rió y me dijo: «Ay, mi esposo también estaba así. Le pasó lo mismo el año pasado». ¿De verdad? Sí. Vio algo en YouTube y se volvió loco. Pero al final, ¿qué le pasó al esposo de Pilar? Fernando se volvía cada vez más extraño debido a los efectos secundarios de los suplementos y mi amiga me daba consejos. Sigan atentos para ver cómo se desarrolla la situación. Mi esposo también estaba igual el año pasado. Se volvió completamente loco después de ver un canal de salud en YouTube, dijo Pilar dando un sorbo a su té y empezando a hablar con seriedad. Al principio empezó con los suplementos, pero al final no tenía remedio. ¿Cómo que no tenía remedio? Empezó a pedir todo tipo de cosas raras por internet. Aparatos, ¿sabes? La expresión de Pilar se oscureció. Mi esposo también ya mostraba esos síntomas. Después de que Pilar se fuera, Fernando regresó del senderismo. «Cariño, hice un gran descubrimiento», dijo Fernando con voz emocionada con su teléfono en la mano. «Escuché a Juan en la montaña que hoy en día los jóvenes usan algo nuevo». «¿Qué?» «Mira esto. Se vende en internet». Me horroricé al ver la pantalla que me mostraba Fernando. «Cariño, esas cosas no». «¿Por qué no? Si dicen que son buenas para la salud». Esa noche Fernando empezó a intentar convencerme en serio. «Cariño, necesitamos una solución realista para nuestra edad». «Una solución realista». «Sí, en YouTube y en Internet también dicen que muchas parejas de 60 y 70 años reciben este tipo de ayuda». Fernando me mostró de nuevo su smartphone, que estaba lleno de todo tipo de anuncios extraños. «No debes ver esas cosas. Todo es falso». «Falso». «Las reseñas son buenas y las valoraciones altas». Mira, un abuelo de 70 años dejó una reseña personal. En los ojos de Fernando se veía una extraña convicción. «Cariño, esto es demasiado. Demasiado es por nuestra salud». Al día siguiente Pilar volvió a visitarme. Pilar dijo con una expresión seria: «Elena, ¿quieres que te diga cómo hice que mi esposo entrara en razón?» «¿De verdad cómo?» «Lo llevé al médico. Para ser exactos, a un urólogo». «¿A un urólogo?» «Sí». Le dije que nos hiciéramos un chequeo médico, pero el médico le dijo que algo no andaba bien. Sobredosis de suplementos, estrés, insomnio. Pilar se rió y continuó. El médico regañó mucho a mi esposo. Le dijo que si seguía así su salud empeoraría. Después de escuchar eso, yo también me animé. Pilar, ¿y qué pasó después? Ahora está completamente normal. A veces se cuida un poco, pero no de forma tan extrema como antes. Las palabras del médico tuvieron efecto de verdad. Los hombres son débiles ante la autoridad. Sabes, especialmente la palabra de un médico es absoluta. Pilar me tomó la mano. Elena, tu esposo también tiene esta oportunidad. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. En ese momento oí que Fernando salía de nuevo a recoger un paquete. Cariño, ¿pediste algo más? Ah, sí, eso que pedí ayer. Después de hablar con Pilar me di cuenta. Si seguíamos así, Fernando podría llegar a un punto sin retorno. Aunque empezó con la excusa de la salud, ahora iba en una dirección completamente diferente. Mañana tengo que tener una conversación seria con Fernando. Así lo decidí, pero esa noche Fernando empezó a hacerme una nueva propuesta. Esa noche, cuando nos acostamos, Fernando se acercó a mí con una expresión seria. Cariño, hoy Juan en la montaña me contó algo. ¿Qué otra cosa? No será otra vez lo de YouTube, ¿verdad?, me dijo. La pareja de Juan está yendo a terapia de pareja últimamente. Terapia sexual, ¿sabes?
Me quedé atónita. Terapia sexual. Sí, es para aprender correctamente de un experto. Fernando sacó su teléfono y me mostró los resultados de la búsqueda. Mira esto. Clínica de salud sexual para parejas mayores. ¿De verdad existe esto? Me quedé realmente sorprendida. Cariño, creo que ya estás cruzando una línea. Cruzando una línea es por nuestra salud. No es por la salud, estás empezando a comportarte de forma extraña. Al levantar la voz, Fernando se puso nervioso. Extraña, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Una persona que en 42 años nunca ha hablado de esto de repente solo piensa en esto todo el día. La cara de Fernando se endureció. Yo solo pienso en nuestra salud. No es la salud, estás pensando en otra cosa. En ese momento Fernando se levantó de un salto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué has hecho mal? En 42 años nunca habíamos hablado de esto y de repente solo piensas en esto todo el día. ¿Y qué? Quiero que vivamos así hasta que nos muramos, hasta que nos dé demencia y no nos reconozcamos. La voz de Fernando subió de tono. Qué fácil es para ti, tú solo tienes que recibir. Esas palabras me enfurecieron de verdad. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo también soy un hombre. Aunque tenga 68 años, sigo siendo un hombre, gritó Fernando. En YouTube vi que otros hombres de 68 años lo hacían bien, pero yo me sentía inferior. En ese momento lo entendí todo. Lo de la prevención de la demencia era solo una excusa. Fernando solo quería recuperar su autoestima masculina. Cariño, los otros hombres toman suplementos, hacen ejercicio y tienen una vida sexual activa, y yo no podía soportar sentirme inferior. La voz de Fernando empezó a temblar. Durante 42 años, quise evitar mostrarme débil ante ti, así que me aguanté, pero después de jubilarme y estar solo en casa últimamente, perdí la confianza en mí mismo. Fernando se desplomó en el sofá. Incluso cuando hacía senderismo, cuando oía a otros hablar de sus hazañas, sentía que me estaba quedando atrás. ¿Qué hazañas? Historias de sus relaciones, efectos de los suplementos, cosas así. Después de escuchar los sentimientos sinceros de Fernando, mi enfado disminuyó un poco. Así que usaste lo de la prevención de la demencia en YouTube como excusa, ¿verdad? Sí. Lo siento. Al ver a Fernando con la cabeza gacha sentí lástima. Cariño, ¿por qué no fuiste sincero desde el principio? ¿Cómo podía decirlo que a los 68 años tenía esta preocupación? Me senté junto a Fernando. ¿Y crees que yo no sabía eso? No. Después de vivir juntos 42 años, ¿crees que no conozco tus sentimientos? Sabía que últimamente estabas deprimido. Fernando me miró sorprendido. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Pero al intentar resolver el problema con excusas de YouTube y comprando cosas raras, solo lo empeoraste. ¿Entonces qué deberíamos hacer?, preguntó Fernando con cautela. Primero deja esos suplementos. Te están haciendo daño. Entonces otras maneras. Como dijo Pilar, consulta con un médico. Necesitas información precisa. Fernando asintió. Y yo tomé la mano de Fernando. De ahora en adelante no pongas excusas y sé sincero. ¿Qué vergüenza hay en nuestra edad? La cara de Fernando recuperó la sonrisa. Gracias, cariño. Pero esa noche Fernando vio otro programa de salud. ¿Qué impacto tendría el contenido de ese programa en nuestra pareja? A la mañana siguiente, Fernando se levantó más tarde de lo habitual. Cariño, ¿qué hiciste ayer hasta tarde? Ah, estuve viendo YouTube. La expresión de Fernando era algo sombría. ¿Qué canal? Es un canal de salud, pero el contenido era diferente al que vi ayer. Fernando encendió su teléfono. Mira este canal. La pantalla mostraba otro canal de medicina en YouTube. El exceso de actividad sexual en la tercera edad puede ser perjudicial para el corazón. Me quedé sorprendida. ¿Qué dices? Sí. Ayer en este canal dijeron exactamente lo contrario. Dijeron que si un hombre de 60 o 70 años intenta tener relaciones de pareja forzadamente confiando en suplementos y medicamentos, el riesgo de infarto se triplica. Entonces, ¿qué era el canal que viste la semana pasada? También era un médico el que lo explicaba, dijo Fernando sacudiendo la cabeza. No, que es lo correcto. Por un lado dicen que es bueno para prevenir la demencia y por otro que es peligroso para el corazón.
Yo también estaba confundida. Fernando, que hace una semana estaba tan convencido, parecía una persona completamente diferente. Cariño, no sé si se puede confiar tanto en esta información. Entonces, ¿en qué hay que confiar? No se puede confiar ni en lo que explica un médico. Fernando murmuró de repente. Entonces todo lo que hice hasta ahora fue en vano. Cariño, gasté más de 400 euros, tomé suplementos perjudiciales para el cuerpo y me puse un gel extraño. Todo fue inútil. La voz de Fernando se fue apagando. Intenté hacer algo, pero al final me engañaron. Cariño, no es eso. La intención de cuidarte es buena. Intenté consolar a Fernando. Buena intención. Pero al final solo perdí dinero y dañé mi cuerpo. Fernando se desplomó en el sofá. Ahora no sé en qué confiar. No puedo confiar en YouTube, no puedo confiar en Internet. Entonces, ¿en qué podrías preguntarle a un médico? Los médicos también dicen cosas diferentes. Un médico dice que es bueno y otro dice que es malo. Después de eso, durante varios días, Fernando estuvo completamente desanimado. No salió a hacer senderismo, no vio YouTube. Simplemente se quedó sentado sin hacer nada. Cariño, come. No tengo hambre. Tienes que comer. No sé qué comer. En YouTube dicen que esto es bueno y luego que es malo. Fernando parecía haber perdido toda su energía. Me sumergí en una nueva preocupación. Hace una semana el problema era que Fernando era demasiado proactivo y ahora era que era demasiado pasivo. Reflexioné sola. No habíamos estado intentando ajustarnos a los estándares de otros, en lugar de pensar en nuestra propia manera después de 42 años juntos. Esa noche, al ver a Fernando mirando el teléfono sin hacer nada, pensé, ¿por qué nos dejamos influenciar tanto por YouTube? Hemos vivido bien a nuestra manera durante 42 años. Sin canales de YouTube ni información de Internet, nos hemos entendido y cuidado mutuamente. Cuando empezamos a intentar seguir los estándares de los demás, ¿podrá nuestra pareja influenciada por YouTube encontrar su verdadera manera? ¿Y cómo podré animar a Fernando, que ha perdido completamente su motivación? Les contaré el proceso de nuestra pareja para encontrar la verdadera respuesta. Sigan atentos hasta el final. A la mañana siguiente me armé de valor y me acerqué a Fernando. Cariño, hablemos un poco. ¿De qué? Respondió Fernando con voz todavía abatida. De todo esto. De por qué llegamos a esto. Me senté junto a Fernando y le dije, piensa en cuando nos casamos hace 42 años. Alguien nos dijo en la televisión lo que teníamos que hacer. Eso no existía. Entonces, ¿cómo nos conocimos el uno al otro? La expresión de Fernando se suavizó un poco. Simplemente de forma natural. Exacto. Nadie nos enseñó, pero nos adaptamos el uno al otro. Tomé la mano de Fernando. Era una mano arrugada, pero seguía siendo cálida. Nosotros, que teníamos 26 y 24 años, vivimos bien sin televisión. En ese momento era diferente. Éramos jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre la juventud y ahora? La forma de amar habrá cambiado. Fernando pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Al contrario, creo que se ha hecho más profunda. Entonces, ¿por qué de repente intentaste seguir lo que decían en YouTube?, le pregunté con cautela. Fernando dudó mucho y luego dijo, la verdad es que también tenía miedo de envejecer. Miedo. Sí. Mi cuerpo ya no es el de antes y mi energía ha disminuido. Sentía que te decepcionaba. La voz de Fernando temblaba. Así que quería volver a sentirme joven de alguna manera. Como en YouTube. Decían que había una manera. Cariño, yo también voy a ser honesta, le dije respirando hondo. Yo también sentí que no me veías como antes. Que mi aspecto a los 65 años no te parecería atractivo. ¿Qué dices yo? Espera, escúchame. Al principio, cuando de repente te volviste tan proactivo, me gustó. Pensé, todavía me ve como una mujer. Fernando me miró sorprendido. De verdad, sí. Pero poco a poco se volvió superficial y mecánico, y entonces me sentí dolida. Pensé que no lo hacías por amor, sino por salud. No, no era eso. Lo sé, pero esa fue mi sensación. Fernando me tomó la mano con fuerza. Lo siento, de verdad lo siento. ¿Qué tienes que sentir? Ambos fuimos torpes.
Yo también apreté la mano de Fernando. De ahora en adelante, en lugar de YouTube, escuchemos a nuestro corazón. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó Fernando con cautela. Hagámoslo como antes, sin prisas y sin forzarlo. Como antes, sí, naturalmente. Si te apetece, lo hacemos y si no, no. Fernando sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en una semana. Y deja de tomar esos suplementos. Te están haciendo daño. De acuerdo, los tiraré todos. Esa noche Fernando se acercó a mí con cautela. Cariño. Sí. Puedo simplemente abrazarte. Era la primera vez que me preguntaba eso en 42 años. Qué adorable se veía Fernando pidiendo permiso. Claro que sí. Fernando me abrazó suavemente. No era por suplementos o geles, sino simplemente porque me amaba. En ese momento sentí una calidez en mi corazón después de mucho tiempo. Pasaron unos días y Fernando fue recuperando poco a poco su antigua forma de ser. Volvió a salir a hacer senderismo y a ver YouTube, pero ya no lo seguía ciegamente. Cariño, en YouTube volvió a salir algo sobre la salud. ¿Qué dicen ahora? Esta vez dicen que caminar es lo mejor. Que si caminas 10.000 pasos al día todas las enfermedades se curan, dijo Fernando riéndose. Pero nosotros viviremos a nuestra manera, a nuestro ritmo. Sí, caminemos y también juguemos al bádminton. Sonreí al ver a Fernando. Ahora sí sentía que había vuelto mi verdadero Fernando. Pero no todo estaba resuelto. Todavía nos quedaba un obstáculo por superar. Una semana después, Fernando regresó del senderismo con una expresión algo incómoda. Cariño, ¿qué pasó hoy en la montaña? Juan volvió a hablarme de esas cosas. Me puse nerviosa. ¿Y si Fernando volvía a dejarse influenciar? ¿Y qué producto es esta vez? Fernando se rió y dijo, «Ah, es una nueva rodillera. Para usar al hacer senderismo». Me reí con alivio. «Ay, pensé que era otra cosa. ¿De verdad pensaste eso otra vez?» Fernando me miró y sonrió. «Cariño, ya no me interesan esas cosas. De verdad». Suspiré con alivio. «De verdad». Juan se quedó sorprendido. Me preguntó por qué había cambiado si antes era tan entusiasta. ¿Y qué le respondiste? Que el amor no es algo que definen los demás, sino algo que nosotros construimos. Al escuchar las palabras de Fernando, me sentí muy orgullosa. Le dije que nuestro amor construido durante 42 años no iba a desaparecer así como así. En ese momento sentí que Fernando había cambiado por completo. Cariño, gracias. Gracias por hacerme dar cuenta de lo que estaba pensando mal. Después de eso, nuestra vida de pareja se volvió realmente tranquila. Fernando sigue viendo canales de salud, pero no los sigue ciegamente. Cariño, en YouTube salió otra cosa curiosa. Esta vez dicen que ducharse con agua fría es la panacea para todas las enfermedades. Sí, ¿por qué no lo intentamos? No, preferimos el agua caliente. ¿Qué pasaría si nos hacemos daño a esta edad? Hablamos así riéndonos. Una noche Fernando me tomó la mano y me dijo, cariño, qué tonto fui todo este tiempo. ¿Por qué? Complicaba el amor. Pensaba que tenía que hacer algo especial. Fernando me miró a la cara y dijo, pero el verdadero amor es esto. Simplemente estar al lado del otro. Entenderse mutuamente. Exacto. Eso es lo que hemos estado haciendo durante 42 años. Unos días después, Pilar vino de visita. Elena, tu esposo, ha cambiado por completo. ¿Cómo? Lo encontré en la calle hace un rato y tenía una expresión completamente feliz. Pasó algo. Le conté brevemente lo que había pasado. Ay, por eso se ve tan tranquilo. Mi esposo también debería aprender de él, dijo Pilar riéndose. Pilar, yo también aprendí mucho de esto. ¿Qué aprendiste? Que el amor se sigue aprendiendo a medida que envejecemos, y que no necesitamos ajustarnos a los estándares de los demás. Exacto. Cada pareja es diferente. Y lo más importante es la comunicación. Hablar sinceramente de lo que uno siente. Pilar asintió. Elena, envidio mucho a tu pareja. Parece que están saliendo de nuevo después de 42 años. Ahora nuestra pareja está realmente tranquila. No intentamos forzar nada ni nos comparamos con los demás. Simplemente vivimos a nuestra manera, a nuestro ritmo.
A veces Fernando me masajea el hombro y dice: cariño, creo que este es el verdadero método para la salud. Si la mente está tranquila, el cuerpo también lo está. Exacto. Por muy bueno que diga YouTube, si nos sentimos incómodos no tiene sentido. Amigos, ¿qué les pareció la historia de nuestra pareja? A medida que envejecemos, recibimos muchos consejos de todo tipo, de YouTube, de Internet, de nuestros conocidos. Pero lo verdaderamente importante no será nuestro propio corazón. Si una pareja ha vivido junta durante décadas, la persona que mejor conoce al otro es su propia pareja. En lugar de intentar ajustarnos a los estándares de los demás, ¿no creen que es la verdadera felicidad construir nuestro propio amor, escuchando el corazón del otro? El amor continúa incluso en la vejez, solo que la forma de amarse cambia un poco. Entenderse, cuidarse y comunicarse. Eso es lo que creo que es la forma más hermosa de amor para una pareja en la tercera edad. Al ver a Fernando, que ahora se ríe mientras ve YouTube a mi lado, siento una inmensa gratitud. Seguiremos amándonos a nuestra manera. Espero que ustedes también, sin dejarse influenciar por las voces de los demás, protejan su amor especial. El amor no tiene una única respuesta correcta. Esperando que encuentren su propia respuesta, como pareja, damos por terminada nuestra historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Después del video anterior sobre 90 veces al mes en la pareja, hubo mucha interacción. Recibimos diversas opiniones en los comentarios y por correo electrónico. Honestamente, también recibí muchas críticas, pero al mismo tiempo también hubo personas que me apoyaron. Y en ese proceso de comunicación, una persona nos envió una historia con otra perspectiva. Así que hoy hemos preparado una historia con una solución más realista y cálida que todos podemos comprender y de la que podemos aprender. ¿Qué les ha parecido a? Y cuando producimos las historias en video, siempre adaptamos y reconstruimos los personajes, lugares y diálogos para darles más vida, por lo que pedimos su comprensión de antemano. Es para ofrecerles una historia más inmersiva y entretenida. Esta interacción con ustedes es la fuerza que nos impulsa a crear mejor contenido. Si desean seguir viendo historias profundas sobre el crepúsculo de la vida, suscríbanse y activen las notificaciones y apóyennos con un me gusta. Cada clic suyo es una gran motivación para mí al producir los videos. Esta fue la sabiduría que florece tarde, hablando del amor tardío que florece en el crepúsculo de la vida y de la soledad y el valor que todos podemos experimentar.